Ya. Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos, tenerlos nuevamente aquí en un día, un domingo, un día de adoración, un día que hemos apartado para las cosas de Dios, para saber sobre Él, sobre su voluntad. Es un privilegio estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios y también es un privilegio estar aquí escuchándolo, que Él nos va a dar sabios consejos para poder dirigir nuestras vidas. Les damos también la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales, a nuestros hermanos que están en las redes sociales de regiones, también le damos la bienvenida y agradecer a Dios esta oportunidad que tenemos de estar aquí congregados en nombre de Él. Bueno, hoy día vamos a continuar con el Evangelio de Marcos y el título del sermón de hoy es un título medio fuerte, se llama Cueva de Ladrones. Y el texto base está en Marcos 11, del 15 al 19. Y les invito a que abran sus Biblias y nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios. ¿Lo tienen listo? El que no tenga Biblia, tenemos hermanos nuevos. Ahí hay Biblias, si gustan. Ahí. Ya. ¿Lo tienen? Ya. Y dice así la palabra del Señor. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. Por tanto, todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Hasta ahí la palabra del Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Padre del cielo, queremos agradecerte infinitamente tu palabra. Señor, sabemos que no somos dignos de tu presencia, no somos dignos de que tú estés aquí, pero tú nos bendices a través de tu palabra, a través de tus enseñanzas, Señor. Con solo una palabra nos basta para ser sanados, para ser purificados. El día de hoy es un tema que habla de cómo purificaste tu templo y tu iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que esta palabra que recibamos hoy nos limpie, nos cambie y que estemos cada día más en tu voluntad, Padre. Que tu Santo Espíritu el día de hoy nos dirija y que seas tú hablando a través de mí. Ponme gracia para poder dar este mensaje en forma práctica, sencilla, y que estemos todos atentos a lo que tú nos quieres decir, Señor. Háblanos, toca nuestro corazón, toca nuestras vidas, porque al tocar nuestras vidas es imposible que tú no surta el efecto purificador, Señor. Necesitamos ser purificados, renovados, para poder glorificar tu nombre. Ayúdame, Señor, a dar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En los pasajes anteriores vimos cómo el Señor llega a Jerusalén y en el templo hace una inspección y mira, ¿se acuerdan? El corazón de lo que había en su nación. Lo que vio Jesús ahí desagradó profundamente porque el templo, que era el lugar más sagrado, el lugar donde se debía adorar, un lugar de consagración, estaba siendo usado ¿para qué? Para negocios, en donde se explotaban a los adoradores que venían de todos los lugares. Y también venían adoradores de otras naciones, de otros países que venían
con mucha alegría a adorar a Dios y se encontraban con estos mercaderes de la fe. A Jesús no le molestaba el mal olor que expelían estos animales o la suciedad que podrían producir al hacer sus necesidades. Al Señor lo que le molestaba era la suciedad espiritual de estos sacerdotes que dirigen el templo para su propio beneficio. Sacerdotes inmorales, corruptos, sin ningún temor de Dios. Aparentemente todo esto para ellos funcionaba de maravillas. Las ceremonias, las liturgias, los actos de sacrificio, la música que rodeaba el ambiente parecía ser un ambiente agradable para los ojos de los que venían de afuera. Pero el Señor, como lo había ilustrado en el pasaje que vimos de la higuera estéril, veía todo un árbol frondoso lleno de hojas verdes, pero sin ningún fruto espiritual, sin ningún fruto en sus corazones. Los peregrinos, los extranjeros que llegaban a Jerusalén con la esperanza de conocer a Dios, de tener un verdadero alimento espiritual para sus vidas, se quedaban vacíos y muchos salían sin ningún cambio y muchos se sentían víctimas de una explotación que hacían estos sacerdotes, mercaderes de la fe, que tenían a cargo la espiritualidad del templo, sacerdotes que no cumplían con alimentar espiritualmente con la palabra de Dios, sino ellos se encargaban ¿de qué? De mandamientos de hombre, porque les interesaba lucrar y sacar beneficio económico en el templo de Dios. Ellos se creían justos, se creían correctos, porque andaban con sus trajes muy elegantes y muy ceremoniosos. Aquí se ve que desde Malaquías ya se profetizaba sobre esto en contra de los sacerdotes. Malaquías anuncia siglos atrás que la venida del Mesías vendría como objetivo puntual manifestar su ira santa contra estos sacerdotes y ministros que cometían abusos inmorales y espirituales y que estaban causando la opresión del pueblo, le sacaban hasta el último centavo para beneficiarse de ellos. Y Cristo viene a purificar su templo, a purificar su pueblo. Como cantábamos en las alabanzas, cuando Cristo viene a una vida y la toca, es imposible que no surja un efecto purificador. Cuando hay una relación íntima de Jesucristo con una persona, esa vida va a ser purificada, va a ser transformada. Jesús es tan santo y limpio que todo lo que Él toca lo purifica. Tal como Malaquías lo había anunciado, cuando el Mesías apareciera, Él mismo iba a limpiar sus hijos. Ya no iba a ser necesario presentar animalitos como sacrificios. Ahora Él se presentó como ese cordero inmolado que dio su vida por nosotros. Ahora ya no tenemos necesidad de traer corderitos. Él fue el cordero. Él fue ese sacrificio que hace que nosotros podamos ser purificados. El Señor entra a su iglesia y percibe la falta de reverencia en ese lugar que se supone que debe ser consagrado para Dios. Habían cambiado la adoración de Dios por el amor, por la codicia al dinero. Vayamos al versículo número 15. Síganme para ir en la secuencia. Y dice: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas.
Imagínense cómo se puso el Señor, que volteó la mesa, las sillas, y cómo manifestó ese enojo. Jesús denuncia la falta de espiritualidad, la falta de pureza, de reverencia. El templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Al templo se le llamaba la casa de Dios, la casa del Señor. Jesús purifica el templo de una adoración hipócrita. Los sacerdotes que debían cuidar ese lugar y que ese lugar sea santo y de oración, lo cambiaron. ¿Por qué? Por la injusticia, por la explotación, y se convirtió en un lugar de engaño, un lugar de tramposos. Y había negocios fraudulentos que ahora los iremos explicando. Los mercaderes comerciaban productos agrícolas, comerciaban animales, artesanías, cosas que traían del Medio Oriente, comerciaban telas, la sal, que en aquellas épocas era muy valorada, vendían miel. O sea, habían convertido el templo en un lugar de hacer compras, en un supermercado. Habían convertido a la iglesia del Señor en un mall. ¿Por qué se vendía animales en el templo? Como les decía, Dios escogió su pueblo Israel para que en ese lugar llegaran todos a adorar a Dios. Entonces los judíos venían de diferentes lugares, extranjeros, y debían traer un animal para ser sacrificado. Entonces, como venían tan lejos, no podían venir con el animal tan lejos, y compraban los animales en la iglesia, en el templo, para poder ser sacrificados. Y se convirtió en un lugar de venta de animales. Entonces el templo era usado como un lugar para hacer negocios, ya que venían estas personas, como les decía, de otros países, y compraban estos animales a precios exorbitantes. Y esto es lo que está condenando nuestro Señor Jesucristo. Además de la venta de animales, había casas de cambio, porque como eran extranjeros tenían otra moneda y tenían que cambiar su moneda a la moneda local. Entonces ellos establecieron una tasa de cambio muy alto, muy exorbitante, y los sacerdotes habían establecido negocios que exprimían a los que venían, a los peregrinos, y trataban de sacarle hasta la última moneda. Las personas pobres estaban incapacitadas porque no tenían cómo comprar un corderito, y se les privaba de esa bendición que Dios daba, y porque los precios eran elevados. Se dice que si los pobres no podían comprar un animal, podían comprar un animal más pequeño. Por eso tenían palomas. ¿Para qué? Para venderlos más barato. Y así tenían la oportunidad de presentar sus sacrificios al Señor. Si tú no tenías mucho dinero, eras despreciado por el sistema judío, y esto se había convertido en una mafia. El Señor miraba las intenciones de los corazones de ellos, y esto era lo que los dominaba a estos sacerdotes, a estos ministros. Esto es lo mismo que está pasando en las iglesias de hoy en día. ¿Cuánta gente se acerca de buen corazón, que se acerca a la iglesia para conocer y aprender de Dios, para tener comunión con Él y con los hermanos, y termina siendo objeto de explotación de estos pastores y ministros fraudulentos, mercaderes de la fe, que le sacan hasta el último recurso a la gente? Personas que caen en iglesias que están gobernadas no por pastores, sino por verdaderos mercaderes, tramposos, usureros, que negocian con la fe de la gente.
como las iglesias de la teología de la prosperidad. Engañan a las personas con falsas doctrinas, pidiéndole el diezmo, pidiéndole primicias, y les dicen: ven, trae tu primer sueldo como primicia, compra tu milagro, pacta con Dios. Y todo esto es un fraude, todo esto es un engaño. Y Dios traerá juicio sobre estas iglesias, como lo hizo con la maldición de la higuera estéril, que lo vimos la semana pasada y que conecta con este pasaje. Lo hizo con la higuera estéril y el Señor lo hará con estas falsas iglesias. Y vayamos a 2 de Pedro 2, del 1 al 3, y ahí lo deja claro. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Y dice el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sobre los tales está hablando el Señor: caerá juicio. Esta gente que ha tomado la iglesia, las cosas sagradas de Dios, como avaricia, y negocian con un falso evangelio, o sea, palabras fingidas. Sobre los tales la condenación no se tarda, ni su perdición, no si antes se arrepienten. Hay creyentes que van a cumplir su deber religioso, tal vez por ganar algo de parte de Dios. ¿Cuántos vienen a la iglesia porque tienen un cargo, porque tienen un sueldo, pero no tienen una fe verdadera? Sobre estas personas también les espera la condenación y la perdición si no se arrepienten. El Señor busca verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Él no busca iglesias o mercaderes de la fe que estrujen los bolsillos de la gente. Esta iglesia, hermanos, de Berea, será siempre un lugar dedicado para Dios. Nuestra iglesia debe ser un lugar de comunión y santidad con Dios. En esta iglesia, en la iglesia no debe haber espacio para la ambición, para el egoísmo. No debe haber espacio para los frutos de la carne, para la ira, para el enojo, para el engaño, para la mentira, la falta de piedad, la falta de perdón, el egoísmo. No debemos traer estas actitudes. Jesús muestra su desagrado por estas personas cuando lo están adorando. ¿Cómo creen que el Señor reaccionaría si este pueblo de labio lo honra, mas su corazón está lejos de Él? ¿Se imaginan el Señor escuchando una adoración hipócrita? ¿Cómo se sentiría Él? Hastiado. Estoy hastiado de tus oraciones, nos diría. Estoy hastiado de tus devocionales sin sentido. Aborrezco que vengas de una manera hipócrita a adorarme, a levantar tus manos, a cantar cuando no andan en mi voluntad. Y Cristo quiere purificarnos el día de hoy de esa adoración hipócrita. Jesucristo quiere purificar su iglesia y quiere que lo adoremos con un corazón sincero. Él nos purifica de la mentira,
y del engaño. Vayamos al versículo 16. Ahora volvamos a Marcos. Y dice: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Aquí el Señor nuevamente muestra su desagrado, su molestia, porque estaban usando el templo de Dios como un lugar de negocios. Muchos ven a la iglesia como un lugar físico para lucrar, para la ambición, para el egoísmo. Muchos usan la iglesia para vender poleras, para vender dulces, para vender empanadas y lo usan como un negocio mercantil. Esa, en algunos creyentes, es una motivación para venir a la iglesia y esto convierte a la iglesia en un lugar de pasarlo bien, porque comprar es entretenido, comprar dulces, comprar empanadas, se convierte divertido, lo pasamos bien. La iglesia es transformada en una empresa con ánimo de lucrar. Por eso el Señor dice que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, o sea, trayendo mercadería para hacer negocios, para tener ganancias, para vender, que los sanguchitos, que los kuchen, que los quequitos. Algunos traen Biblias para vender. Esto, queridos hermanos, no es correcto. Hay iglesias que hacen una actividad como los retiros y cobran más de lo que cuesta, más de lo que se necesita. Y por todo cobran, hasta por las pisadas. Y esto lo hacen para mantener a estos pastores ambiciosos, verdaderos mercaderes de la fe. El Señor no consintió esta actitud porque la iglesia no es un supermercado, no es un mall donde tú vienes a escuchar la palabra y vienes a comprar un producto y escoges lo que más te guste. Los creyentes ahora se han convertido en clientes que buscan el mejor producto y buscan la entretención. Y si hay alguna oportunidad de hacer negocios y lucrar, ahí se quedan. La iglesia tampoco es una plataforma para hacerte rico ni para hacerte famoso o para figurar. Muchos buscan el púlpito para ser famosos, para obtener beneficios, porque hay muchos predicadores que cobran por cada prédica que hacen y usan el púlpito para aumentar sus ingresos. Vayamos al versículo número 17 y dice: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para entender y entrar mejor al contexto, vamos a leer Juan 2, del 13 al 17. Vayamos a Juan 2. ¿Lo tienen? ¿Sí? Y dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En estas palabras del Señor, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Observamos palabras tiernas, simpáticas, o vemos palabras de nuestro Señor reflejadas en una molestia? Vemos al Señor enardecido. Él se airó porque su casa, la casa del Señor,
un lugar de recogimiento, un lugar para meditar la palabra de Dios, se estaba convirtiendo en un lugar de negocios. Cristo se enardeció enormemente porque su casa era una casa de oración para todas las naciones, lo habían convertido en cueva de ladrones, llena de robo, de mentiras, de engaños, de injusticias. Cuando un cristiano ama a Dios, no puede soportar que alguien hable contra de Dios o que hablen falsas doctrinas. Hay un celo santo. Esto no quiere decir que tú vayas a pegarle a esa persona, a tomarla de patadas, no. Se debe producir ese mismo efecto de furor que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Al Señor se le produjo ese furor, ese celo santo al ver tanta mentira y tanta falsedad. Cómo oprimían a estas personas sacándoles el último centavo. Abusaban, como les decía, de las tasas de cambio. Jesús con valentía empieza a echar a estas personas del templo y no las echó con unas palabras amorosas. Los echó porque estaba dispuesto a limpiar su templo y está haciendo lo que cualquier judío fiel debió haberlo hecho. Imagínense el Señor con un azote, golpeando el piso y poniéndolo en el aire. Imagínense, muchos dicen que el Señor al estar haciendo eso, estaba pecando, pero Él tuvo la valentía de confrontar el pecado de estos sacerdotes, de estos usureros, mentirosos, tramposos. Esto quiere decir que el Señor combatió su pecado con fuerza, con valentía, pero sin pecar. Jesucristo va y enfrenta todo el sistema religioso y va azotando y les dice: ustedes están convirtiendo mi casa, que es de oración, en cueva de ladrones. ¿Y qué creen? ¿Cuál fue la reacción de estos sacerdotes? ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Se quedaron callados. Nadie se opuso, porque cuando las tinieblas, cuando llega la luz, quedan expuestos a su pecado. La gente sabía lo que estaban haciendo y cuando son expuestos, reconocen que lo que estaban haciendo estaba mal. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, lo purifica de la mentira, del engaño. Jesús pone donde había tinieblas, pone luz. Y cuando una persona que estaba actuando mal, tarde o temprano esa persona es traído a la luz y se aleja del engaño. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, empieza a dar luz donde había oscuridad. Y las cosas que eran ocultas, mentiras que personas la tenían por años, empiezan a salir a la luz. Como lo que pasó con este ministro Monsalve, que tarde o temprano su mentira se vio expuesta. ¿Y por qué creen que pasa esto? Porque Cristo ya está empezando a purificar esa vida. Es mejor que ustedes que están llegando a Cristo, que están conociendo de Él, dejen penetrar la luz de Cristo en sus vidas y empiecen a reconocer sus pecados. Empiecen a reconocer que se han portado mal, que han hecho malas cosas para que la luz de Cristo empiece a brillar y poder vivir en la verdad. El Señor no estaba haciendo, como les decía, nada indebido ni pecaminoso. Él estaba en todos sus cabales. Él era fuerte y tenía un celo santo para defender el nombre de Jehová,
pero nunca pecó con esta acción. El Señor quería que en su templo las personas lo vinieran a conocer, que vinieran a conocer el verdadero evangelio y presentarles al Dios verdadero, ese Dios que transforma vidas para que la gente se convierta. Jesucristo ha venido a purificar su templo, ha venido a purificar su iglesia, ha venido a purificar nuestras vidas. Y estamos en una etapa que podemos arrepentirnos si estamos mal y pedirles perdón y comenzar a ser purificados. Vayamos al versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ya cuando el Señor hace esto, cuando enfrenta a estos religiosos y les dice todas sus verdades, ¿cómo reaccionaron él? Como no podían hacer nada, ¿qué querían? Matarlo. Se nota que ellos no se arrepintieron, sabían que lo que estaban haciendo en el templo estaba mal y no cambiaron. Y decían, tenemos que matarlo a este tipo porque es un estorbo, tenemos que desaparecerlo porque está exponiendo mi pecado. Y esto fue lo que hicieron estos sacerdotes, que pronto lo capturarían, lo matarían y lo crucificarían. Versículo 19 dice: pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Aquí vemos cómo el Señor una vez más confronta todas las malas conductas en su templo, estas malas prácticas. Ve todo lo que estaba pasando en el templo y al llegar la noche sale de su ciudad. Como reflexión, les pregunto, ¿cómo están adorando a Dios en sus vidas? ¿Cómo viven para Él? Somos en realidad un templo santo, un templo consagrado para las cosas de Dios. ¿Estás usando la iglesia para hacer negocios o para lucrar de ella? Externamente pareces como una higuera con abundantes hojas, pero no tenemos fruto. ¿Cómo estamos, hermanos? Externamente podemos parecer muy espirituales. Has logrado engañar a muchos de los que están a tu alrededor, pero internamente no hay un amor genuino por Jesucristo. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Eres templo del Espíritu Santo? ¿Tienes alguna mentira que no te deja adorar como corresponde a Dios? ¿Vienes a la iglesia con reverencia o vienes con actitudes carnales? Recuerda que la iglesia es la comunión de los santos que están unidos a Cristo. ¿Estás unido realmente a Cristo? ¿Unido a sus enseñanzas o andas en los frutos de la carne? Recuerda que Dios nos ha hecho un templo santo y Él habita en nosotros. Y quiero terminar leyendo 1 de Pedro 2:5. Vayamos a 1 de Pedro 2:5. Y dice, ¿lo tienen? Y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Les pregunto, ¿eres una piedra viva? ¿Estás siendo edificado como un templo santo? ¿Estás ofreciendo sacrificios espirituales aceptables al Señor? El deber como iglesia y como ministros del Señor no es agradar al oído, sino fortalecer las conciencias, enseñando lo que es verdadero, correcto y útil. Ahora, hermanos, oremos, nos ponemos de pie
Y no sé si hay algún hermano que quiera orar al Señor o en las redes sociales, no sé. ¿Tiene el micrófono? Ahí está. Bendito Señor, gracias te damos por esta exhortación de la palabra que nos indica de una manera tan profunda y real, Señor, lo que te tocó vivir en tu templo, que fue profanado, Padre, que fue convertido en una cueva de ladrones, Señor. Lo asimilo, Padre, con lo que nosotros vivimos en este momento en nuestra realidad actual, Señor, que también no tenemos autoridades suficientemente firmes y claras y precisas en lo que es verdadero y lo que es falso, Señor. Estamos rodeados de mentira, Padre, de manipulaciones, Señor. Te rogamos, Señor, que con esta tu palabra también nosotros nos hagamos cada día más fuertes, porque nosotros tenemos que llevar tu luz al mundo. Y es tan necesario, Dios mío, que la gente se quite la venda de los ojos, Señor. La televisión está llena de programas falsos, Señor, lleno de tonteras que no te conducen a nada nuevo, Padre. Hay una crítica permanente, Señor, a todo lo malo que nos rodea, porque es más lo bueno que lo malo. Pero también tenemos que saber que existimos personas, Señor, que buscamos en nuestro sentir tu verdad y poder compartirla también a los demás. Fortalécenos, Señor, y danos tu palabra, una palabra oportuna para que lo necesiten, Padre, porque nosotros que ya te conocemos, te buscamos y te hemos aceptado, Señor, estamos comprometidos contigo, Padre. Bendito Señor, te agradecemos este mensaje esta mañana que, como dije, nos exhorta a también ser personas que llevemos tu mensaje, que es un mensaje de esperanza, de luz, de poder estar tranquilos porque buscamos lo mejor, Señor, como personas humanas que estamos en esta tierra. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más? Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra, Señor. Y queremos siempre, Dios mío, pedirte que nos cuides como iglesia, que seamos siempre un templo santo, Señor. Sabemos que el templo somos nosotros, Señor, somos tu iglesia, pero queremos siempre cuidar la iglesia, Dios mío, de tantas actitudes que son incorrectas, Señor. Cuídanos, Señor, de no hacer nunca negocios en tu iglesia, Señor. De nunca, Dios mío, sacar dinero usando como objeto tu palabra, tu iglesia, Señor. Gracias, Dios mío, por este ejemplo que tú nos diste de que realmente la casa de Dios, el templo, la iglesia ahora actualmente debe ser un lugar consagrado, un lugar donde se predique la palabra con verdad, con integridad, con santidad, Señor, y consagración. Ayúdanos que esta palabra pueda realmente dar buenos frutos en nuestros corazones, Señor, y que podamos atesorarla, Señor, y tenerla siempre presente, Dios mío. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre eterno, Padre del cielo, te queremos agradecer tu palabra, esa palabra viva que nos purifica, que nos cambia, Señor. Nosotros te pedimos que tú nos ayudes a cambiarnos cada día,
a ser distintos, Señor, para poder agradarte en todo, Señor, y cámbianos para poder glorificar tu nombre, y que tú nos ayudes, Señor, a ver nuestros errores y a través de ese medio tú ahí empiezas la purificación, Señor. Ayúdanos a vernos, ayúdanos, Señor, a transformar nuestras vidas, que seamos unos verdaderos adoradores en espíritu y verdad, que te adoremos de una manera genuina, Señor, con un corazón no hipócrita, Señor. Que no nos distraigamos por nada, Señor, que ni la tele, ni el trabajo, ni nuestros estudios nos aparten de ti, Señor. Que siempre tengamos un espacio para ti, que tú seas el primer lugar en todo, Señor. Te pido también que ayudes a mucha gente, Señor, que tienen un buen corazón y están en iglesias engañadas, Señor. Yo te pido que las dirijas hacia la verdad, hacia la sana doctrina, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.